Muy buenas tardes, amigos de Perú 21 Televisión. Está con nosotros Abraham Levy, el hombre del tiempo y director de Ambiental Andina. Abraham está con nosotros, por supuesto, para conversar sobre las lluvias que están azotando diferentes partes del Perú. Abraham, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, Jorge. La primera pregunta, ¿ya pasó lo peor? A ver, es que lo peor es permanente. Ajá. ¿Por qué es permanente? Porque tenemos una altísima vulnerabilidad. Como hablábamos fuera del aire, el Perú tiene un problema, que es el desorden territorial. Esto quiere decir que no ocupamos nuestro territorio de una manera racional, ¿no? Potenciando el uso, digamos, eficiente y eficaz de nuestros recursos y, digamos, atendiendo los riesgos que tenemos. Eso no funciona en el Perú. En el Perú el crecimiento es desordenado, es caótico, por falta de autoridades y por falta de educación, básicamente como razones fundamentales, ¿no? Nosotros en Ambiental Andina, quiero contarle un poquito a tu público qué cosa es Ambiental Andina. Es una empresa que se dedica, digamos, a la evaluación de riesgos. Tenemos un gerente de riesgos que es Patricio Valderrama, que lo conocen en las redes, es un PhD en geología. Tenemos otro brazo en clima, está Jonathan Cárdenas, que también está en las redes. Hacemos un trabajo permanente de diagnóstico, ¿no? de riesgos, y nos vamos encontrando con una multiplicación de los mismos, ¿no? Lo que más preocupa, y con eso voy a responder tu pregunta, es que los espacios del territorio que son susceptibles de verse afectados por desastres, y el desastre clásico en el Perú es el flujo, ¿no es cierto?, de agua, de lodos o de huaicos en un espacio llamado quebrada, o río, o valle, es creciente, ¿no? La ocupación poblacional de estos espacios es creciente. Entonces, si tú me preguntas, ¿ha pasado lo peor? Mira, en la medida en que no nos golpee un punto particularmente vulnerable, sí. Si nos golpea, no. La frecuencia de lluvias en los próximos días, ¿se espera que baje? Marzo es el mes más lluvioso, ¿de acuerdo? Más que febrero. Depende de dónde, ¿no es cierto? En el sur no. En el sur ya empiezan, digamos, ¿cómo funciona el régimen de lluvias en el Perú? Las primeras precipitaciones en el Perú empiezan en la Sierra Sur. Y el primer lugar donde terminan las precipitaciones es la Sierra Sur, y se van yendo hacia el norte conforme vamos transitando del verano hacia el otoño. Ahora bien, lo que tenemos ahora entre manos es un fenómeno del Niño débil, casi marginal. Las principales precipitaciones y los principales bolsones de impactos que hemos tenido en nuestro país no son culpa del Niño. El Niño es un calentamiento inusual de las aguas, en el caso del Niño costero, de nuestro litoral, particularmente el norte. Eso produce a partir de cierto umbral de temperatura, una evaporación del mar. Esa evaporación se traduce en la formación de nubes de lluvia que en la costa norte se configuran en tormentas y los daños que nosotros ya conocemos, como por ejemplo la crecida del río Ica. Pero los impactos más importantes que hemos visto ahora en el sur, caso de Mirave en Tacna o caso Aplao en Arequipa, son poblaciones que están ubicadas en cauces de agua. Pero tú sostienes que este es un niño casi marginal, pero cuando uno ve las redes, escucha ciertos expertos, pareciera que estamos ante un niño de mayor gravedad. Porque tenemos una manera de medir el Niño, y hay un índice costero del Niño que está establecido por el Instituto Geofísico del Perú dentro del ENFEN, lo estableció el doctor Takahashi con el doctor Kobi Mosquera y otros, quien es el hoy director, presidente ejecutivo del CENAMI. Establece una manera de categorizarlo, y eso tiene que ver con la medición de la temperatura del mar frente a la costa norte del Perú, que es la llamada región Niño 1+2. El valor mínimo se ha alcanzado, pero marginalmente se ha superado. Entonces estamos en un calentamiento del mar muy inferior, por ejemplo, al del 2017. Entonces, quiero decir con eso que no obstante que estamos en un Niño que es costero, que calienta la costa del Perú, este es marginal. Los principales bolsones de desgracias que hemos tenido en nuestro país, primero hablemos de la selva. Perú es un país lluvioso, estamos en la temporada de lluvias y nuestra vulnerabilidad es muy grande. Uno va a una comarca en la selva alta de nuestro país y las pistas están construidas al lado de los ríos, y los ríos son muy caudalosos y van erosionando los taludes y eventualmente empiezan las interrupciones de las carreteras. Eso pasa en la selva y eso pasa en la sierra. Y la caída, evidentemente, de flujos que vienen como consecuencia de las lluvias sobre superficies que están 1, 2 o 3 meses ya bajo lluvia. Entonces los terrenos están saturados de agua y ya el agua no puede entrar y empieza a escurrir por encima. Entonces cuando escurre arrastra sólidos
y esos sólidos se terminan convirtiendo en huaicos, y esta es la temporada, por ejemplo. Todos los años, esto. Todos los años. Y todos los años, lamentablemente, hay fatalidades. Entonces, no tenemos una buena política de prevención. Pero llama la atención que si estamos ante un niño casi marginal, debemos a tener más de 50 muertos. ¿Cómo explicas eso? Bueno, yo tengo que decir la siguiente lamentable estadística, que todos los años tenemos muertes por consecuencia de las lluvias, ¿no? Yo no sé si estos 50 muertos son muertos son muertos directamente por efecto de la lluvia, o es el camión que se desbarrancó, o es el huaico que se presentó en tal o cual sitio. Los huaicos generalmente sepultan, ¿no? ¿no? Entonces sí hay que hacer esa salvedad. Es una catástrofe que tenga que morir gente en nuestro país en época de lluvias, pero esto sucede todos los años, ¿no? Esta cantidad de este año es una cantidad apreciable, ciertamente no la he analizado, no puedo pronunciarme sobre ella. Es lamentable, ¿no? Es lamentable, ¿no? Suele decir que cada vez estos fenómenos van a ser más recurrentes. ¿Hay evidencia científica para concluir eso? Yo lo único que te puedo decir es que las mediciones que hacemos de la temperatura del mar, de la temperatura del aire y de la lluvia son muy recientes, 4, 5, 6 décadas, en el mejor de los casos en el Perú. Es nada. O sea, hay muy poca muestra. La muestra es muy reducida, entonces no podemos hacer, digamos, una evaluación de que cuánto, o sea, la medición del niño y de la niña, que es el impacto, digamos, el efecto inverso. El niño es un calentamiento del Océano Pacífico, la niña es un enfriamiento a nivel ecuatorial. Si uno se pone a ver los umbrales a partir de los cuales llamamos niño al calentamiento, o debajo de los cuales llamamos niña al enfriamiento, yo te diría que la mitad de nuestras vidas transcurre en niño o niña. Así ¿No hay un cambio, una tendencia clara? Así, y la otra mitad en condiciones neutrales. Entonces, la variabilidad del clima, porque el clima es variable. Por ejemplo, hablaba ayer con un primo que vive en Madrid y me decía, te estoy llamando con 22 grados de temperatura en el día que probablemente es el día más frío del año en Madrid. Y yo, bueno, yo tengo acá 28 en Lima mientras estoy conversando contigo. Entonces, no es tan raro, le digo, no es que es el calentamiento global, has tenido febreros. Hay una frase que le gusta mucho decir a la gente: enero poco, febrero loco. Esta frase, que la usamos mucho con las lluvias, tiene que ver más con España que con Perú. Y el febrero loco tiene que ver con el clima en términos de temperatura en España. Entonces, este año les ha tocado un invierno muy atenuado, como les tocó a principios del siglo XXI, y varios otros años durante el siglo XIX. Entonces, la variabilidad del clima es un fenómeno natural. El año pasado tuvimos un verano relativamente frío. Ningún día llegamos a 30 grados centígrados en la capital. Este año hemos pasado, creo que ya van dos semanas, o sea, 14 días o algo así sobre 30. De manera que yo diría que la variabilidad climática muchas veces la confundimos con el cambio climático. Tuvimos esta semana una meteoróloga que dijo que acá en este programa que era posible que Lima soportara lluvias como en el año 1925. ¿Esto es una posibilidad real? Bueno, yo no puedo, es Elizabeth Silvestre quien conozco. Sí. ¿Cuál es la historia de las lluvias? Yo te voy a responder de la siguiente manera, y creo que es lo prudente. Evidentemente es la capital del Perú y es donde mejores mediciones tenemos. Yo diría que hay dos grandes lluvias en Lima en los últimos 100 años. En el fenómeno en el niño costero de 1925, que fue un niño que calentó durante 4 semanas, entre la última semana de febrero de 1925 y el final de la tercera semana de marzo de 1925, según las mediciones observadas en la temperatura de la superficie del mar en Puerto Chicama, una de las series de medición de temperatura del mar más antiguas del mundo, que dicho sea de paso la organizó los Gildemeister en Casa Grande. Tuvimos una lluvia en la segunda semana de marzo de 1925, y creo que se midió en el panóptico por donde está hoy el Sheraton. El Palacio de Justicia, ¿no? Y era una medición de alrededor de 8 milímetros. Ken Takahashi, el director del ejecutivo del Senami, ha escrito también al respecto, una precipitación importante. Puede llover 8 milímetros en el Sheraton y puede llover 12 en Chorrillos o 0. La lluvia es muy variable. Eso es un tema que hay que entender. Segundo, la otra... en todos los años de historia de este periódico El Comercio, la única vez que estos talleres estuvieron cerrados... Perú 21 en este caso. El grupo El Comercio, Perú 21 en este caso, el único momento, y eso está en un libro de la historia del comercio, que este periódico cerró por clima, fue por las inundaciones de esta lluvia de 1925. De ahí tenemos que irnos a 1970, el 15 de enero de 1970, yo tenía 8 años, y llovió copiosamente en Lima, más que en 1925, no había niño ni niña.
Se creó una condición llamada sinóptica, ¿no? Donde se dieron una serie de factores que produjeron una precipitación inusual en Lima. Y de ahí paramos de contar. ¿Qué pasaría si tenemos una lluvia así hoy en día en Lima? ¿Cuán vulnerables somos? ¿Quieres tú contestar la pregunta? Yo te voy a decir lo que va a pasar. Ajá. Primero, vamos a tener una activación masiva de quebradas. ¿Por qué? Porque la humedad probablemente va a venir de la sierra, entonces las lluvias van a ir viniendo de la sierra hacia la costa. Entonces vamos a tener una mirada de obaicos en Chiclay, en Chosica y en Chaclacayo, ¿no? Con riesgo de tener inclusive algunos deslizamientos en La Molina, en Caraballo, en Comas, ¿no? Porque todas las zonas cercanas a laderas. Todas las laderas van a empezar, porque el material está suelto, van a empezar a correr material. Y no te tengo que decir el impacto que produciría eso en todas las poblaciones en las laderas. En el área más, digamos, más plana de la ciudad, evidentemente los techos serían un problema, ¿no? Hemos visto el episodio que hubo en Barranca, donde el agua se metió por los focos de luz en algunas casas, y en Barranca llovió 4 milímetros. ¿Estamos avanzando en prevención como país? Porque esto sucede todos los años, como estás manifestando. Hay bolsones de avance que están básicamente en el sector privado, ¿no? Las empresas de seguros están haciendo esfuerzos importantes, sobre todo después de los daños del Niño Costero del 2017. Precisamente esa es una de las actividades a las que nos dedicamos nosotros en Ambian, en prevención de riesgo, en mapear el riesgo. Yo como empresa voy a tu empresa y te digo, mira, a ver, tú estás ubicado en tal o cual sitio y este sitio tiene un nivel de vulnerabilidad por A, B, C y D razones. Entonces, tú vas a tomar un seguro para proteger tu fábrica, tu comercio, tu casa, tu inmueble, ¿ok? Tienes que, y esa es una creciente política de las empresas, volverte lo menos vulnerable posible, ¿no? Es como el fulano que tiene un carro y lo choca todos los meses. Entonces llega un momento en que la compañía de seguro dice, ¿sabes qué? Ya no te lo voy a asegurar, pues. ¿No? Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una mayor conciencia en el sector privado, pero en el sector público... ¿No estamos aprendiendo? Después del 2017 uno esperaría que se haya tomado la reconstrucción con cambios. ¿Qué medidas de prevención puede tomar la gente en su casa, la gente que está en zonas donde está lloviendo fuerte estos días? Mira, el riesgo está básicamente en el norte del país. Estamos hablando de Piura, Lambayeque, Tumbes y Piura, ¿no? Tumbes y Piura. Lambayeque no creo, las temperaturas del mar están bastante lejos de los valores del 2017. Yo creo que si tenemos impactos de lluvias costeras importantes, yo te diría que es Tumbes y Piura, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que los piuranos saben perfectamente bien lo que tienen que hacer, cómo proteger sus techos y cómo proteger sus casas, pero ya estamos mañana en marzo. Un niño normalmente, esos niños que producen grandes daños duran 3 meses. Nos quedan 3 semanas para que se acabe el verano. La ventana de riesgo se está reduciendo. Yo quiero seguir pensando que la reducción va a seguir avanzando porque se espera que llegue algo de agua caliente. Empíricamente, porque no tenemos datos de boyas que podemos decir cuándo va a entrar la onda Kelvin, porque hay un informe del 22 de febrero del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño que dice, viene una onda Kelvin de agua caliente, ¿de acuerdo? Va a venir agua caliente, la estamos viendo pasar a través del sistema de boyas que patrulla el Océano Pacífico y va a llegar a la costa norte y se va a diseminar por la costa y va a producir temperaturas del mar que deberían poder cruzar el umbral capaz de producir lluvias muy fuertes. Muy bien. No sabemos cuándo va a suceder eso, si eso va a suceder el 5 de marzo o el 20 de marzo. Y si sucede el 20 de marzo ya pasamos el pico estacional de cuando la temperatura del mar es la más caliente. Entonces ya el nivel de riesgo se va a reducir. Pero yo tengo la firme esperanza de que vamos a pasar mal que bien este mes de marzo y el país va a poder salir relativamente bien parado. Yo quiero decirte y decirle a tu público que en esta misma época del año, por ejemplo en el año 2017, ante tantos agoreros que hablan de que esto es una catástrofe, no lo es, en la misma dimensión ciertamente, el sistema productivo nacional ya estaba bien golpeado, ¿no? Nuestra red de generación eléctrica, nuestra red de transmisión eléctrica, nuestra red de transmisión de data, que es tan importante. No es el caso este año. La carretera panamericana no es el caso este año. El país está básicamente entero y si la naturaleza nos lo permite, en unas 4 semanas que entramos ya de lleno al otoño, vamos a ir pudiendo relajarnos más. Abraham, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Joaquín, por la invitación. Abraham Levy, entonces, analizando la real dimensión de este fenómeno, es importante decir las cosas con claridad, pero tampoco bajar la guardia.
Bueno, eso es todo por Cómo es la Nuez de esta tarde. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.